Hola, mi nombre es Pablo Iturra. Mi proyecto que presento hoy se titula Aplicación del cálculo diferencial en el control de procesos con Arduino. Esta investigación se realizó para la asignatura de cálculo diferencial y está orientada a nuestra carrera de automatización y robótica. Nuestro proyecto consiste en implementar un sistema de control automático utilizando un controlador PID que nos permite regular una variable física a través de un sensor conectado a un Arduino. Para analizar su comportamiento usamos Python para graficar en el tiempo real la señal del sistema y su derivada, aplicando directamente los conceptos del cálculo diferencial en un contexto práctico. Nuestro tema, nociones matemáticas y problemática, investigamos cómo se aplican las derivadas al control de procesos mediante un PID. Este sistema se compone de tres partes: la parte proporcional, la parte integral y la parte derivativa. Nuestra problemática principal fue cómo lograr que una variable física, en este caso como la posición de un potenciómetro que simula un sensor, se mantenga estable frente a perturbaciones, utilizando herramientas tecnológicas y matemáticas. Nuestros objetivos y las preguntas, bueno, nuestro objetivo general fue construir un prototipo que muestre cómo la derivada del error permite predecir el comportamiento de un sistema. Algunas preguntas que guiaron nuestra investigación fueron: ¿cómo se calcula la derivada en sistemas discretos? ¿Qué efecto tiene la respuesta del sistema? ¿Y qué herramientas tecnológicas nos permiten visualizar esto? Bueno, nuestros temas iniciales, para lograr este proyecto necesitamos integrar conocimiento del cálculo diferencial, electrónica básica, programación en Arduino y programación en Python, así como nociones de control automático. Aprendimos también a representar señales y derivadas usando gráficas que permiten observar el comportamiento del sistema en tiempo real. Aquí presentamos nuestro cronograma de trabajo. Comenzamos con la definición del tema y la indagación teórica. Luego pasamos al desarrollo del circuito, la programación, las pruebas, el análisis de resultados y finalmente la presentación. Todo esto lo dividimos en tareas semanales distribuidas entre definición del tema, programación y parte electrónica y finalmente el informe. Herramientas tecnológicas utilizadas: elegimos trabajar con Arduino para interactuar con el mundo físico y con Python y Matplotlib, que es una biblioteca de Python para analizar las señales. Estas herramientas fueron claves porque permiten integrar el hardware como software y aplicar directamente los conceptos de derivadas y control. También usamos Excel y recursos online para registrar avances y procesar datos. Nuestra primera fuente, la teoría del PID. En este caso fue un documento de la Universidad Politécnica de Valencia. La información clave explica cómo el PID se compone de tres acciones: proporcional, integral y derivativa. La acción derivativa ayuda a anticiparse el error usando el cálculo de la pendiente del error en el tiempo. La aplicación de nuestro proyecto, usamos la derivada como una diferencia finita, ahí está la fórmula, lo que se traduce directamente en programación en Python. Esto mejora la estabilidad del sistema y reduce el sobreimpulso, tal como predice la teoría. Nuestra fuente 2, también de la Universidad Politécnica de Valencia, detalla cómo implementar un PID básico usando sensores analógicos y salidas PWM. Muestra que el sistema responde mejor cuando se grafican las variables en tiempo real, y la aplicación en nuestro proyecto: el sistema fue programado para graficar la señal del proceso y su derivada con Matplotlib, validando los conceptos aprendidos en cálculo y control. La pendiente de la curva se visualiza y compara con los umbrales definidos para detectar cambios bruscos. Nuestra tercera fuente es el libro de cálculo James Stewart. La información clave que define la derivada como el límite del cociente de las diferencias, introduce la relación entre tasa de cambio y comportamiento dinámico de sistemas físicos. La aplicación en nuestro proyecto: bueno, la derivada del error fue implementada discretamente, pero se basa en la definición normal. Esto muestra cómo una noción matemática puede guiar el diseño de un sistema tecnológico y resolver una problemática de control.
nuestra bitácora de proyecto. Bueno, primero lluvia de ideas, búsqueda de información, desarrollo del circuito físico con Arduino, programación del Arduino, programación en Python para que se comunique con Arduino, elaboración de los gráficos en la biblioteca Matplotlib a partir de los datos obtenidos de Arduino y Python y los cálculos de Python, elaboración de esta presentación y ahora mostrar la presentación. Algunas observaciones generales. Se definió trabajar en el proyecto relacionado con el área que estamos actualmente estudiando. Se encontró mucho material en Internet sobre PID y sobre cálculo diferencial también. También mucha información en Internet sobre Arduino, cómo conectarlo, los circuitos involucrados. También se hicieron pruebas con LED como la señal simulada, como la válvula que controla, y un LED y el potenciómetro como la señal medida, que vendría a simular un sensor en terreno. También comunicación entre Arduino y Python, los gráficos que se generan con Python y Matplotlib y la presentación final. Bueno, durante el desarrollo fuimos ajustando nuestra idea original. Por ejemplo, al principio quería solamente graficar la señal, pero luego tras recibir retroalimentación, videos de YouTube, los mismos bibliografías que adjunto, se agregó la derivada y los umbrales para detectar cambios bruscos. Esto enriqueció el proyecto, ya que ahora no solo se ve el valor, sino también el cambio o la variación de la válvula y la variación de la señal del sensor simulado. Presentación del prototipo. El producto final es un sistema PID que regula la apertura de una válvula simulada con el LED, basándose en el valor de un potenciómetro que simula la lectura de un sensor. La derivada se calcula en tiempo real y se grafica junto a la señal original. Esto nos permite ver cuando el sistema se estabiliza y cuando hay un cambio repentino que afecta el control. Bueno, las conclusiones. Obtuvimos un sistema funcional que responde correctamente al setpoint. Cuando movemos el potenciómetro, se activa el control y la derivada se dispara, lo cual es visible en el gráfico. Concluimos que la derivada permite anticipar el comportamiento del sistema y mejorar su estabilidad, y que este tipo de proyectos hace que los conceptos matemáticos cobren vida. Este proyecto integró aprendizajes de varias asignaturas: la actual, cálculo diferencial, electrónica y programación. Puse en práctica lo aprendido en clases, aplicando la teoría en un contexto real y desarrollando además habilidades de investigación. Estas son nuestras bibliografías, eh, todas vigentes, están los links, acompañados de los links que se pueden revisar. En su mayoría, bueno, aquí dejé en su mayoría en español, pero hay harta información también que está en la web que está en inglés. Muchas gracias por la atención. Espero que este proyecto haya demostrado cómo el cálculo diferencial no solo se estudia en el papel, sino que también puede transformar procesos reales cuando se combina con tecnología. Muchas gracias. Entonces, este Arduino simula un proceso industrial, el potenciómetro simula un sensor, el valor de un sensor, que puede ser de temperatura, por ejemplo, y el LED simboliza la apertura o cierre de una válvula. En este caso, la señal azul, que es la señal simulada, está sobre el set point. Por lo tanto, la apertura de la válvula debería estar en 0, que es la línea azul. Y el set point está en 600, y si yo voy bajando, por ejemplo, la medición de este sensor, que es el potenciómetro que está aquí, el PID, que es la función de proporcional integrativa derivativa, tiende a abrir la válvula, que es la línea verde. Tiende a ir abriendo la válvula para que mi señal que estoy simulando con el potenciómetro, que es la línea azul, alcance el set point.
Es decir, mientras más se abre la válvula, debería aumentar esta, por ejemplo, imaginemos que la válvula es un control de combustible de una caldera. Entonces, la línea azul representa una temperatura. Entonces, esta temperatura debería ir subiendo a medida que se va abriendo la válvula. En este caso, yo lo voy a ir simulando lentamente. Y si yo bajo más la temperatura, la válvula se va a ir abriendo más. Ahora, al abrir la válvula, como estamos simulando, ingresaría más combustible a esta caldera y la temperatura empezaría a aumentar levemente. Pero aún estamos bajo el set point. Entonces probablemente la apertura de la válvula se mantenga entre los valores de apertura que me están aportando al aumento de temperatura. Voy a subir un poco más rápido. Voy a subir un poco más rápido. Me pasé un poco. Un cambio brusco de temperatura. Y aún estamos bajo el set point. Entonces voy a tratar de acercarme levemente al set point. Ahí está. Entonces ahí debería la válvula debería mantenerse. Ahora imaginemos que esta temperatura aumenta sobre el set point. La válvula aquí debería ir cerrándose para, para intentar bajar esta temperatura. Y como se da cuenta, el LED va cambiando de intensidad dependiendo de la apertura de la válvula. Ese es mi control PID. Muchas gracias.